bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Eligión de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy volvemos con un tema pues que está en actualidad estos días, que ha sido la última reunión del G7, ¿no? Que fue este fin de semana pasado en Inglaterra. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué trató, hacer algunos comentarios sobre qué es esto del G7 también y cuáles fueron los temas principales que se tocaron y analizarlos un poquito. Y nada, para empezar me gustaría que Dani nos contaras pues eso, alguna cosilla sobre esta reunión y este grupo particular formado por varios países, que es el G7. Bueno, es el grupo de los 7, que es lo que representa eso de G7, y viene siendo una alianza de países considerados más relevantes en el mundo, porque tienen gran importancia económica, política y militar. Y entonces se supone que son los países así pues más avanzados o más relevantes, y es una asociación, básicamente una alianza informal, es decir, no tiene una capacidad coactiva como tendría, por ejemplo, un Estado nacional sobre un determinado territorio, sino que se basa en acuerdos entre los líderes que participan en esas reuniones y tienden a, pues eso, a tratar de los temas, los líderes que se presentan, pues tienden a tratar de los temas así que se consideran más importantes para la agenda global y para coordinarse entre ellos. Una de las cosas que a mí más gracia me hace cuando veo todas estas reuniones es cuando hacen las críticas o las justificaciones de que el Estado es necesario, porque si no tienes un monopolio jurídico de la fuerza, pues la gente entraría en conflicto unos con otros y se matarían, se lanzarían unos ahí a matar a los que tienen al lado, los vecinos. Sin embargo, cuando aparecen las fotitos estas de los del G7, salen todos allí muy educados y muy amables, dándose la mano unos a otros. Y sin embargo, ese tipo de reuniones es una demostración de lo que en relaciones internacionales se conoce como la anarquía internacional. Es decir, en las relaciones internacionales, uno de los conceptos fundacionales, uno de los conceptos sobre los que se articula la disciplina es la inexistencia de un ente político con un monopolio de la ley y de la fuerza que obligue a los diversos actores a comportarse de una determinada forma, porque todos los estados son soberanos y por lo tanto no hay un supraestado que obligue a los determinados estados a cumplir sus acuerdos. Entonces, este tipo de reuniones siempre son bastante irónicas porque son una demostración de que la anarquía es posible sin llevar necesariamente al conflicto. Es decir, que puede haber situaciones en las que haya conflicto, pero hay situaciones en las que hay a la vez cooperación. Y estos líderes que se reúnen entre ellos y que están ahí todos educados, nos están matando unos a otros, pues representan ese tipo de cooperación, lo cual es gracioso porque normalmente parece como que se establece una diferencia entre dos tipos de personas cuando se habla de la necesidad del Estado para evitar la resolución de conflictos. Parece como que hay las personas de segunda, las personas normales, que esas son las que necesariamente van a llevar a conflictos entre ellos, y luego están como los seres angelicales superiores, que están así levitando por encima del resto de los mortales, que son capaces no solo de llevarse bien sin necesidad de un Estado que los obligue a comportarse, sino que además son capaces de adoptar acuerdos que supuestamente tienen que afectar a la inmensa mayoría de la población. Entonces, eso es lo primero que me gusta a mí de comentar de este tipo de reuniones. Carácter irónico, es como de seres especiales y sabios que van a determinar el destino de millones o miles de millones de personas del mundo. Y luego, por otro lado, de los temas que se suelen hablar, eso evidentemente varían siempre según las cuestiones que sean más relevantes en un momento u otro de la agenda, y en esta ocasión, pues los temas tienen mucha relación con lo que
desde el foro de Davos se está promoviendo como lo del el gran reinicio. De hecho, se volvió a utilizar el eslogan que utilizó también además el Partido Demócrata para las últimas elecciones presidenciales, el de Build Back Better, o reconstruir mejor, que creo que se podría traducir así. Y los temas que están en la agenda, pues son también los temas que aparecen por ejemplo, el libro de Klaus Schwab y Thierry Malery sobre el gran reinicio, o en la página del foro de Davos, es decir, las cuestiones relacionadas con la armonización fiscal u otro tipo de medidas económicas, las cuestiones relacionadas con la pandemia, cuestiones relacionadas con el cambio climático y cuestiones relacionadas también con la relación con China, aunque en este caso sí que se produce un cambio sustantivo en lo que se refiere a la relación de estos países con China, que creo que es por lo que podemos empezar a hablar, si te parece. Me parece muy bien. Sí, bueno, es decir que estos países al final tampoco tienen nada de diferente en tanto en cuanto a otras muchas organizaciones del estilo, ¿no? Como sería el G20, aunque creo que, bueno, en el G20 sí que llegan a acuerdos que pueden ser más vinculantes para los estados, entre comillas. Y bueno, lo de China sí que llamó la atención porque parece que ya no hay una relación tan amistosa, ¿no? Como en los últimos tiempos, que se estaba así o bien perdonando todo, o pasando por alto muchas cosas, así como de los derechos humanos, de los que tanto les gusta hablar, y de repente pues en esta reunión parece que ha cambiado la dirección y de hecho, bueno, ya se ha la respuesta del gobierno chino tampoco se ha hecho esperar. Cuéntanos un poquito sobre todo de, bueno, a las conclusiones a las que llegaron en esta reunión sobre China. ¿Qué destaca? Pues una de las conclusiones es que los estados democráticos occidentales tienen que prestar más atención a la política internacional en relación con China y tienen que competir con China para demostrar que todavía tienen ese poder, lo que se conoce como poder suave o poder blando, que son capaces de tener más atracción y fuerza, capacidad de atracción y de servir como modelo para otro tipo de países que están, por ejemplo, en vías de desarrollo, que están todavía menos económicamente, que no son tan potentes. Y una de las cosas así interesantes es que después de meses y meses y meses de críticas a la política exterior de Donald Trump, que siempre se planteó como que China era el principal rival y el principal enemigo en la esfera internacional de Estados Unidos, pues ahora resulta que Biden más o menos adopta gran parte de la misma retórica y sin embargo, como no es Donald Trump, pues parece que los medios de comunicación no entran así en histeria, no le sale el cerebro, se le licua por las orejas, ni parece que va a venir así el apocalipsis o el fin del mundo. Y sin embargo, es a mí algo que me fascina también, ver cómo cosas que antes se decían, y dependiendo de quién las dijese, eran como una completa locura o eran necesariamente malas, ahora simplemente porque las hizo otra persona, pues ahora ya es algo de sentido común o algo que tiene justificación o algo que tiene más o menos sentido. Y incluso así, podemos decir que es peor también el punto de vista adoptado sobre todo por la administración de Biden y el que intenta imponer al resto de países, desde mi punto de vista, que el que adoptaba Donald Trump. Las primeras cuestiones que se le plantean como crítica o que se le plantearon estas reuniones como crítica a China fue la cuestión relacionada con la vulneración de los derechos humanos, sobre todo en la región autónoma de Xinjiang, que está poblada por, bueno, los pobladores originales son musulmanes, son de origen turco, se conoce como son los uigures. Y pues los chinos llevan muchos años, a veces con
mayor o menor severidad, en los últimos años con bastante severidad, pues están haciendo una política de adoctrinamiento y reeducación, incluso se habla de campos de trabajo forzosos y de políticas de esterilización forzosa de las mujeres uigures. Y esto resulta que ahora es escandaloso por ejemplo, para Biden o para el Partido Demócrata ahora. Pero durante las elecciones en Estados Unidos no hablaba absolutamente de eso. No, eso no era uno de los temas principales. De hecho, era uno de los temas principales de los que hablaba, por ejemplo, Donald Trump. Y los medios de comunicación en Estados Unidos, de hecho, muchos de ellos, no solo medios de comunicación, sino grandes empresas como, por ejemplo, Disney, que cuando hizo la película esta, Mulan, esa película fue rodada en la región autónoma de Xinjiang y fue rodada cerca, o incluso se dice, que con el trabajo barato de estos voluntarios uigures de campos de trabajo forzosos. Y sin embargo, pues no parecía que fuese algo tan grave en la época. En cambio, ahora sí hablan de la vulneración de los derechos, lo cual vuelve a demostrar una vez más que en cuestión de política y sobre todo cuanto más vas ascendiendo en la escala de poder, las apelaciones a los derechos siempre son meras justificaciones retóricas vacías de contenido. También habla, por ejemplo, de relación con lo de Hong Kong, lo de mantener o permitir que China mantenga o permita la independencia o la autonomía de Hong Kong, y en relación también con Taiwán y con los intentos el control militar o dominio militar de China en relación con la zona de influencia de Taiwán. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cuestiones, y que me parece que es una de las más importantes, es la relacionada con lo que se conoce como y de la que ya hablamos en un programa de este canal, de lo que se conoce como el BRI, Belt and Road Initiative, o la iniciativa de sí, la nueva ruta de la seda, o iniciativa no sé cómo se traduce en español, la franja y el cinturón o algo así, me parece que es. Y básicamente es eso, la nueva ruta de la seda, que es una gran política pública liderada por Xi Jinping desde hace unos años, desde el 2013 sobre todo, en la que intenta conseguir un mayor liderazgo en determinadas zonas de influencia, sobre todo hacia la zona de Asia Central y tirando hacia Europa también, hacia Eurasia, influyendo económicamente, por ejemplo, a través de la construcción de infraestructuras en determinados países apoyadas por medidas económicas que fueron creadas, por ejemplo, son financiadas a través de la fundación del Banco Asiático de Inversiones. Y básicamente es un intento de enfrentarse o de articular una serie de instituciones alternativas a las instituciones, por ejemplo, como el FMI o el Banco Mundial. Y a mí me parece que es una estrategia que no a tan largo plazo va a resultar muy perjudicial para los propios intereses de las élites chinas, porque están intentando comportarse de una forma, no es exactamente imperialista, porque no es basada o no exclusivamente en el poderío militar, sino más bien a través de influencia económica, pero se están extendiendo de una forma, están intentando extender su área de influencia, y las medidas de promoción de esas obras públicas en gran parte están dirigidas a que compañías de grandes constructoras chinas que están relacionadas evidentemente con la élite del Partido Comunista, pues dado que ya no tienen capacidad para construir, hay una sobresaturación de infraestructuras en el interior de China, con esas todas ciudades vacías, por ejemplo, o
líneas de ferrocarril muy modernas que sin embargo no se utilizan, pues entonces parece como que utilizan su influencia para seguir obteniendo beneficios a través de la construcción de infraestructuras en otros países, son financiados a través de préstamos que el Banco Asiático de Inversiones le da a estos otros países. A través de eso, China persigue obtener influencia política, pero a su vez estas compañías obtienen beneficios construyendo esas inversiones que al final quienes van a ser perjudicados, se ven perjudicados, pues es el pueblo chino, que básicamente es el que tiene que pagar esas inversiones. Y Biden pretende reaccionar de una forma similar a la del gobierno chino, es decir, para contrarrestar esa influencia, pues pretende también que se inviertan cientos de miles de millones en construcción de infraestructuras en este tipo de países o en otros países parecidos. Y esto es una medida, pues, básicamente también absurda y contraproducente, porque por un lado se está hablando de que estamos en la situación de fin de la pandemia con los problemas económicos que tuvimos y que necesitamos conseguir una recuperación sostenible, y ahora están hablando de invertir cientos de miles de millones de dólares o de euros en infraestructuras en países por ahí que no tienen absolutamente nada que ver con las poblaciones que se supone que tienen que representar estos líderes mundiales. Entonces es una cosa también que indica claramente cuáles son los intereses de las élites y los intereses de la gente común y corriente, pues no están alineados. Y básicamente es una medida que a mí me parece que también, bueno, también se podría justificar, por ejemplo, de forma keynesiana, pero evidentemente, no solo porque el keynesianismo es una teoría intelectualmente corrupta y desacreditada, es decir, no produce crecimiento económico sólido, sino despilfarro de capital, pero es que además estas inversiones en todo caso se verían beneficiadas. Si es que se ve beneficiado a alguien, las poblaciones de los países donde se realicen, pero no las poblaciones de estos países del G7. Entonces, en lugar de centrarse en una política menos intervencionista, o una política que consigas atraer, precisamente demostrando que puedes crecer económicamente sin necesidad de hacer grandes operaciones militares o interferir continuamente en los asuntos de terceros países, pues intentan copiar el sistema chino, y yo creo que es un grave error tanto para las poblaciones de estos países como en términos económicos en general. Pues sí, sin duda. Y bueno, a ver, al final también, porque por ahora son todo palabras al aire de lo que vamos a hablar aquí. Es decir, que no se ha concretado nada y no sabemos si se acabará concretando. Pero bueno, y la última parte sí del tema con China seguía, bueno, este informe, ¿no? Que ha ordenado Biden a sus cuerpos y fuerzas de seguridad, porque igual ahora el virus sí era chino. Quiero decir, que bueno, que eso estaba en el baúl de las cosas malas que no se podían decir, y ahora, bueno, se ha abierto una investigación oficial del gobierno de Estados Unidos para ver si el virus proviene o no de un laboratorio, cuanto menos, ¿no? Las posibilidades que hay o lo que quieras. Y fue otro de los temas que también se supuestamente trataron en esta reunión. Con respecto a China, sí, que serían unos pocos ya. Digamos que fue el gran protagonista de la velada. Sí, pero esta es otra de esas cosas también maravillosas que ves como de repente se modifica la realidad al antojo de los líderes, nuestros sabios líderes, cuando les interesa. Resulta que hace unos meses, si tú hablabas de que el origen del virus era humano y relacionado con un laboratorio en China, pues básicamente que te tenían que poner así una camisa de fuerza, porque estabas con el gorro este de papel albal allí haciendo símbolos extraños en una habitación oscura, y ahora resulta que lo dicen
la misma cosa, exactamente la misma cosa, lo dicen estos seres sabios y angelicales que rigen nuestros destinos, y ahora es perfectamente legítimo decirlo. Incluso lo puedes decir, pasó por ejemplo en Facebook, no podías decir semejante cosa, parece ser que te censuraban. Sin embargo, ahora se puede decir perfectamente porque, bueno, ¿por qué? Porque ya no está Trump, básicamente, en el gobierno y entonces, como antes era, todo lo que dijese Trump es algo que dice básicamente Locos, sale de la boca de Satanás, exacto. De ahora se puede, sí, sí, y ahora ya se puede decir libremente. Es otra de esas cosas que además se ve claramente en los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación ahora tratan como algo razonable o como que de lo que se puede hablar, lo que antes decían que básicamente si decías eso eras un desquiciado. Y es algo muy revelador algo de de cómo locos. funciona. Sí, 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 pero pasa con más cosas. Lo que pasa es que como, claro, como también pasan meses entre las polémicas anteriores y ahora la modificación del discurso. Luego, además, como estas grandes compañías o medios de comunicación pues tienen también influencia, pues parece como que no, que cambió la... Es como, a mí me recuerda lo de 1984, cuando decían lo de estamos en guerra con Eurasia y luego al día siguiente decían nunca estuvimos en guerra con Eurasia. Y tenías que creértelo así, de la misma forma. Y esto es algo parecido, es como la neolengua. Primero te dicen una cosa, luego te dicen la contraria y no pasó absolutamente nada, ningún cambio. Nadie se dio cuenta. Sí. Y ahora entonces sí, ahora como ya China entonces no es amiga de Biden o del Partido Demócrata y por extensión también del resto de líderes o de países del G7, pues ahora se puede abrir este tipo de cuestiones. Y es también curioso porque otro de los temas de los que se habló durante el G7 es la necesidad, y de los que se habla, por ejemplo, en el Gran Reinicio, es la necesidad de luchar contra el cambio climático. Pero muchas veces unen los dos temas. Es decir, dicen que la pandemia demostró la necesidad inmediata de luchar contra el cambio climático. ¿Cómo unen estas dos cosas? Para mí sigue siendo un misterio de la realidad a veces. La justificación que hablan que utilizan es la de que, por ejemplo, se ve que va a haber, existe un peligro de que aparezcan nuevas pandemias debido a la interferencia del hombre en el clima y en el medio ambiente. Y entonces se habla, pero es que antes se hablaba, por ejemplo, de que el origen de la pandemia podía ser de zoonótico, creo que se dice, de que, vamos, que viene básicamente de algún bicho a los seres humanos. Hablaban de los murciélagos estos. Pero si ahora el origen es humano o puede ser humano o no se sabe cuál es el origen, pero por lo menos existen los suficientes indicios como para permitir o sugerir que es necesario hacer una investigación para ver si realmente fue de origen humano un accidente de laboratorio en Wuhan, entonces, ¿cuál es la relación que hay con el cambio climático? Que tenían mucho calor los de laboratorio Puede ser. y se le, Misterio. entonces es otra de estas cosas, cómo se aprovecha todo. Es, como se dice en Galicia, o porco aproveitase todo. Pues esto es igual, en política es igual, tienes que aprovechar todas las crisis. Siempre que haya una crisis, tienes que aprovecharla porque eso te permite, como la población tiende a reaccionar con miedo y tiende a ceder de una forma más es menos reticente a ceder sus libertades cuando está en esa situación de miedo, de angustia, pues tienes los líderes políticos saben que tienen que aprovechar estas situaciones para expandir su poder en múltiples direcciones, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Y eso es algo que se reconoce, por ejemplo, de forma explícita en los documentos estos del Gran Reinicio, que lo de la crisis provocada por la pandemia es una oportunidad excelente para adoptar medidas que de otra forma no podríamos adoptar. Y entonces lo unen con lo del cambio climático. Que, por cierto, bueno, de estas cuestiones ya hablaremos relacionadas con el cambio climático, hablaremos en otro capítulo, por eso igual ahora podremos hablar también de otros temas. Y en el próximo episodio, exactamente, nos visitará Oscar, tu hermano, y Si todo va bien y no hay cambios. no hay cambio climático,
pues nos visitará Óscar por hablar de estos temas de medio ambiente y relacionados con el mercado, con el capitalismo y con todo esto, ¿no? Y precisamente todas estas cosas que se están tocando ahora también con esto del gran reinicio y las pandemias y tal. Pero sí hay otro tema del que me gustaría hablar, porque fue también un tema importante en la reunión y que creo que nos toca también de cerca a los temas que solemos tratar, y es sobre los impuestos, ¿no? Porque hablan ahí de cosillas así un poco turbias, de esto de impuestos también globales, gobiernos globales, impuestos globales, todo así muy, muy global. Entonces, no sé, coméntame este tema, ¿qué te pareció y qué opinas? Sí, la medida es sí, bueno, también bastante genérica, pues es básicamente que alcanzaron un acuerdo para eh, imponer un impuesto mínimo de sociedades de al menos el 15%, de forma así global. A la vez de que también se habla de que las empresas que tengan un margen de beneficio superior al 10%, pues que paguen una parte de sus impuestos en el territorio en el que operan, no en el estado en donde tienen su sede. Y creo que se habla de que paguen por lo menos un 20% de los impuestos sobre beneficios globales. Y este acuerdo luego pues será defendido en otras las reuniones en otras sedes, como por ejemplo en el G20 o en la OCDE, y es un acuerdo inicial, pero que plantea básicamente cuál es la intención de estos países, y básicamente es la intención que llevan desde hace mucho tiempo. Hubo una carta además de otros los cuatro ministros de economía de las cuatro economías más grandes de la Unión Europea, la que se hablaba de que la necesidad de esta medida deriva de luchar contra el dumping fiscal, el dumping fiscal. El dumping fiscal básicamente es la competencia fiscal, que hay países que establecen medidas fiscales más o una política fiscal más laxa para atraer el capital y las inversiones. Y entonces esto es malísimo y no podemos permitirlo, y entonces tenemos que armonizar. Y básicamente se pone, como siempre, también como excusa lo de los paraísos fiscales, que los paraísos fiscales tenemos que luchar contra ellos, y entonces necesitamos una armonización fiscal. Y también se utilizaba como excusa lo de las grandes empresas tecnológicas, como que esta medida va a atacar ahí a las grandes empresas tecnológicas que llevan, pues desplazan sus beneficios allí a los territorios como Irlanda, por ejemplo, que la pobre Irlanda la ponen ahora sí como si fuera tan mala que es. No hablan, por ejemplo, de el gran crecimiento económico experimentado por Irlanda en las últimas décadas, entre otras medidas, gracias a la competencia fiscal. Lo que hablan es de cómo ellos otros países se ven obligados o no pueden armonizar o subir los impuestos de una forma como a ellos les gustaría. Y es algo muy significativo porque básicamente todas las organizaciones burocráticas internacionales, como por ejemplo la Unión Europea o también la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, siempre se tienen una tendencia negativa hacia la competencia fiscal. Y lo que quieren es es un proceso de cartelización para poder elevar el nivel de impuestos de tal forma que no haya competencia, de tal forma que los recursos, el capital, las inversiones vayan hacia aquellos países que tienen una política fiscal menos predatoria. Y es algo terrible, por eso es tan mala generalmente por eso es tan buena la existencia de distintas unidades. Pues aunque estemos hablando de unidades políticas, por ejemplo, en este caso, la existencia de estados, y creo que nadie me considerará a mí un defensor de los estados, pero desde luego es mucho mejor que existan
muchos estados que tengan políticas diferentes, que no grandes organizaciones burocráticas que impongan una misma serie de medidas uniformes para todos, porque al tener distintas unidades políticas se produce no solo competencia fiscal, sino competencia institucional. Se pueden experimentar con distintas medidas, distintas formas de resolver los problemas, distintas políticas fiscales, y aquellos que son más predatorios, que son más que regulan de una forma menos consistente con los deseos o con los intereses de los ciudadanos, pues se van a ver perjudicadas no solo a través de del voto con los pies, es decir, que las personas se van a desplazar de aquellos sitios más negativos a aquellos que parecen más positivos, sino que además también se va a desplazar el capital y las inversiones. Entonces, generalmente la competencia fiscal y la competencia institucional tiende a producir un entorno donde existe un mayor respeto por los derechos de propiedad y donde hay unas políticas económicas menos invasivas y donde hay menos regulación. Tiende a producir ese efecto. Dentro de los propios estados, sobre todo cuando los estados son muy grandes, se ve el mismo, y si hay descentralización interna, se ve el mismo proceso. Por ejemplo, pongamos en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo, desde hace ya, por ejemplo, por lo menos una década, se está produciendo una reducción muy sustancial de la población que vive en determinados estados que antes eran los que se consideraban más dinámicos o más ricos, por ejemplo, Nueva York o California. Bueno, pues debido a las políticas de sesgo bastante izquierdista intervencionista que se producen en estos territorios, están perdiendo continuamente población. Y esa población pues se va a países, a estados del sur o estados claramente republicanos como Texas o Florida. Y eso permite, precisamente como estás perdiendo no solo población, sino también estás perdiendo recursos en forma de impuestos, pues es un gran contrapoder porque incrementa los incentivos para adoptar políticas económicas más sensatas. Bueno, pues esto precisamente es algo que no le gusta generalmente a las élites políticas porque tú prefieres, si vas a además siempre se habla de armonizar, prefieres armonizar hacia arriba, evidentemente, no armonizar hacia abajo. Porque quieres gastar más y quieres recaudar más. Entonces, esta medida está claramente enfocada hacia ese tipo de armonización fiscal. La justificación de que va a afectar a las grandes empresas tecnológicas es, como siempre, una justificación absurda. Las grandes empresas, sobre todo las empresas más potentes, las multinacionales con mayor presencia y con mayor recursos, generalmente son siempre las menos perjudicadas por varios motivos. Primero, porque suelen tener deducciones, por ejemplo, por invertir en los países en los que se establecen. Si hacen inversiones que producen o crean puestos de trabajo, pues reciben deducciones fiscales. Pero además tienen ejércitos de abogados que son capaces de encontrar, por ejemplo, utilizar a su favor determinados recursos legales para acabar pagando menos impuestos. O además tienen un montón de lobistas o los utilizan como grupos de presión para influir en la determinación final y en los detalles de cómo será la regulación. Entonces, normalmente se dice que en las negociaciones, los grupos, hay un dicho entre los grupos de presión que es que si tú no estás en la mesa de negociaciones, entonces, si no estás en la mesa es que estás en el menú. ¿Y quién está en el menú? ¿A quién se van a comer? Pues empresas que tienen menos poder. Entonces, aquellas empresas, por ejemplo, que tienen una menor presencia internacional o que tengan presencia internacional, o aquellas empresas más pequeñas o aquellas empresas nuevas que están compitiendo o que tienen una capacidad de competir, se ven normalmente perjudicadas por este tipo de medidas. E incluso aunque empresas tecnológicas, por ejemplo, prefieren tener un nivel de impuestos más bajo, si esa subida de impuestos perjudica más a sus competidoras, al final acaban siendo beneficiadas. Entonces, no van a ser las grandes empresas, no va a ser Amazon, no va a ser Google, las grandes empresas perjudicadas. Las empresas perjudicadas serán empresas más pequeñas y también los países que están en vías de...
como Irlanda, países más pequeños, o países que están en vías de desarrollo, que una forma que tiene para atraer el capital es ofrecer un entorno impositivo fiscal más atractivo. Entonces, si tú imagínate un país que todavía no se desarrolló, no adquirió riqueza, como los países occidentales, ¿cómo puede competir con los países occidentales? Pues uno de los recursos que tiene son estos. Entonces, si tú le quitas ese recurso, evidentemente, para los países occidentales es positivo porque eliminas la competición, y para las empresas grandes también lo es si son capaces de eliminar a las pequeñas. Entonces, esto suele ser siempre una retórica que tampoco se corresponde con la realidad. Entre otras cosas, porque además las grandes empresas tecnológicas cada vez más están demostrando que se están convirtiendo en un apéndice del gobierno, de los gobiernos. Se están convirtiendo en empresas, casi en entidades cuasi gubernamentales. Esto se comprueba también, por ejemplo, en relación además con las otras medidas. Se comprueba en relación con Facebook, por ejemplo, con el escándalo este de los emails de Fauci. En esto que salió, que se filtraron esos emails, algunos de esos emails consistían en conversaciones directas entre Zuckerberg y Fauci, en el que Zuckerberg ponía su empresa o básicamente, porque también lo hablaban de una forma más así, más indirecta, pero básicamente ponía Facebook al servicio de Fauci para trasladar el discurso que este tecnócrata y burócrata consideraba más conveniente. Y, entre otras cosas, por ejemplo, lo de eliminar la posibilidad de hablar de que el virus tiene origen humano en un laboratorio en China. Entonces, se ve como claramente, no solo eso, sino que además Twitter, Facebook o Google, el 90%, una cosa así, de sus contribuciones a las campañas políticas en Estados Unidos van enfocadas hacia el Partido Demócrata, que es el que está ahora en el gobierno con Biden promoviendo este tipo de medidas. Entonces, no parece muy creíble eso de que es para castigar a las grandes empresas tecnológicas. Es más bien para evitar la competencia fiscal, la competencia institucional y producir ese entorno de armonización fiscal, que yo creo que no se va a llegar a producir en la práctica, porque es muy difícil que los países pequeños renuncien, o países más pobres renuncien a esa ventaja que tienen, porque no tiene mucho sentido que ellos voluntariamente acepten imponer este tipo de medidas de forma global. No, en principio, desde luego, no tiene mucha coherencia. El tema es bueno, que siempre podrían utilizar también medidas de presión, ¿no? Para que algunos acepten. Al fin y al cabo también lleva habiendo una persecución a los paraísos fiscales, porque a mí me hace gracia hasta el nombre que usan, porque los llaman paraísos. El paraíso normalmente no se relaciona con algo precisamente negativo, de primeras. No sé si jugaron muy bien ahí con las palabras o ya se les ve el plumero de primeras, pero que al final con Andorra, con Monte Carlo, con Suiza, con estos países ya han estado presionando desde la Unión Europea, ¿no? para que sean más transparentes, ¿no? Siempre ponen ciertas excusas, pero al final lo que quieren es, dime quién está allí, cuánto tiene, ¿sabes? Y lo que es mío de lo que me roban, porque lo entienden así, como sitios a donde escapas para llevarte el dinero, ¿no? Que tendrías que dejar aquí o este tipo de cosas. Y después eso, que las empresas obviamente se trasladan, porque en Irlanda sí hay un impuesto de sociedades del 12,5%, pues está claro que hay empresas que si no son muy tontas y no te pesa mucho otras circunstancias, pues tonto no eres, igual que la polémica con los youtubers que se van a Andorra y tal, ¿no? Pues a la gente no le gusta que la sangren, y sí, pasan esas cosas. Si consigues la armonía esa hacia arriba, como dices tú, porque vas siempre hacia arriba, pues te ahorras ese tipo de escaqueos, ¿no? De gente que se te escapa porque ya no hay cosa que te compense para irte. Pero creo que sí que solo lo podrían conseguir pues con más presiones, pues como, yo qué sé, no te compro, te pongo aranceles muy altos, ¿no? Este tipo de
de medidas así de presión, que no es la fuerza bruta de per se, pero bueno. Que pueden intentarlo. Yo a la en ausencia de un Estado global o un Estado mundial es muy difícil que sean capaces de hacerlo, porque basta con que algunos países, yo que sé, países asiáticos o países que estén en vías de desarrollo, pues aprovechen esa oportunidad para tener una ventaja competitiva muy clara, y entonces el resto de países dirá, porque vamos a estar aquí haciendo el idiota en comparación con estos. Entonces, ese tipo de medidas generalmente no se llevan promoviendo desde hace mucho tiempo por estas grandes burocracias internacionales. Sin embargo, en las últimas décadas, pues no, en este caso en concreto, por ejemplo, no son capaces de encontrar la forma de conseguir esa armonización. Es muy difícil de conseguir. Bien. Y bueno, veremos cómo se desarrollan estos temas y los sigamos hablando también, aunque de muchos de ellos ya también hablamos en otros capítulos o incluso en el abismo de Helm. Pero bueno, también el último tema sí que se tocó es lo de nuevo, la pandemia, ¿no? Las vacunas, las ayudas al tercer mundo o los países más con más dificultades o menos desarrollados, y hasta aquí llegaron un poquito. Sí, bueno, no, también fue una de las cosas, bueno, dos cosas así, dos, digamos, anécdotas. Por un lado, desde España, la reunión que tuvo Sánchez con Biden, que hablaron prácticamente de política económica, política internacional, política de seguridad en 30 segundos. Si le dan 15 segundos más, hablan allí de Don Quijote y de los hermanos Karamazov y le cuenta el final de Juego de Tronos. Pero por otro lado, también tiene sentido que esa conversación fuera solo de 30 segundos, porque parece que es la memoria útil que tiene Biden. Biden tiene tan claro declive cognitivo y ahí está hablando, hay muchos y cada vez más ejemplos de situaciones en las que se ve que no está en la mejor de las situaciones. Por ejemplo, en esta última reunión del G7 había una vez en la que el Boris Johnson pues, introdujo al presidente de Sudáfrica y Biden después lo corrigió diciéndole que no lo había mencionado. Y todo el mundo se rió, pero parece ser que se están dando cuenta de que, o sea, todo el mundo se da cuenta de que no está completamente ahí. Entonces, me parece que lo de los 30 segundos estaba bien porque igual más no se enteraba mucho. Juan más no daba la maquinaria. Sí, bueno, dejó alguna anécdota divertida, aunque la reunión con Sánchez fue en una cumbre posterior de la OTAN, porque es cierto que, bueno, España no está en el G7 tampoco, pero bueno, sí, fue la reunión más épica entre dos presidentes de Estado. Por lo menos más efectiva, eso sí que fue. También, jamás vista. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema del G7, o al menos de esta reunión, que bueno, vendrá, creo que es el mes que viene, una del G20, ¿no? Si no me confundo, en julio creo que va a ser. Y bueno, entonces, pues si se vuelven a sacar estos temas o se sacan otros y hay algo interesante que tratar, volveremos a comentar, ¿no? Pues sí, hablaremos de estos temas también. Y bueno, prontito también eso, desarrollaremos con más calma todos los temas relacionados con el medio ambiente que también se trataron aquí, que están ahora pues muy de actualidad en la agenda política tanto nacional como internacional, ¿no? Y nada, y sin más nos despedimos de toda la gente que ha tenido a bien seguirnos un ratito y acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Como siempre, daros las gracias y recordaros que nos ayuda mucho vuestra interacción, que compartáis, nos dejéis vuestros comentarios, vuestros likes y nada, que os suscribáis al canal. Y hasta la próxima.